o por sus Como tradiciones. si no lo conozco, qué largo. Es tradicionalista. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, Voy a poner autores famosos en Google para saber quién es. No, no está Mario Vargas Llosa. no es Vargas Llosa. Voy Cuando a buscar en Google autores. Alejandro, por favor, cuando ocurrió la No, guerra con Chile, este autor se encargó de, como habían saqueado y habían destruido la Biblioteca Nacional, luego... de ir y buscar libros. ¿Ya sabes de quién te hablo o no? ese. Países, Ya me olvidé el nombre, pero sí me acuerdo de esto. Ya Chile, me olvidé. como recolectaba libros de otros países y trataba de alguna manera reestructurar la Biblioteca Nacional, le pusieron el seudónimo de el bibliotecario mendigo. Sí. Ya, ¿quién es? Estoy poniendo puntos, ¿ah? Darío. Varios datos. Te dije, es tradicionalista, es peruano. En la guerra con Chile, cuando destruyeron Ricardo Palma. el Nacional, se encargó de solicitar libros, pedir donaciones a otros. Ricardo Palma. Ricardo Palma. Ricardo Palma. Palma. Ricardo Palma. Listo. Bueno, que lo busqué. Le iba a poner el punto a Juan Alejandro, pero como no levantó la manito, le he puesto punto. Sí. ¿Por quién no levantó? ¿Quién levantó la mano? La mano. Dime, Qué injusto, el vecino acaba de haber puesto Dan. dime, hijo. Mi. Dime, hijo, dime. Buenos días. Ya, yo hace rato saludé, buenos días. Qué injusto, el vecino Dan levanta la mano. Sí. Nadie se había levantado la mano. Yo nomás lo dije. Nadie. Nadie Qué levantó. injusticia. Listo, muy bien. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver, primero vamos a ver un poquito de la teoría, después vamos a ver un videíto en relación a su biografía y después vamos a ver una de sus obras, ya que es muy graciosa. ¿Estamos de acuerdo? Es lo de Sí. cívica. No estaba revisando el cubicol y no había para responder lo que dejó. Sí hay. Ayer lo activé. Pero ¿a qué hora? En la noche. Hay plazas hasta el 22. Hay plazo hasta el 22, hasta las 8 de la noche. Pero hay, pues hay tiempo. Listo, voy a compartir ya, un ratito. Mi, yo ya le envié la tarea. Buenos días. Buenos días, ya, listo. Está bien. Miss, ¿quién es? Yo. Juan. No, Juan. Soy yo. Estará explicando la misma. Esteban. ¿Qué Pedro? ¿Por qué Esteban tiene una E? ¿Qué es Esteban, pues? Es Esteban, pues. Ah, Claro, Esteban de E. Vale. La Juan. Sí. Buenos días. Yo también voy a poner una J, un J voy a poner de mi nombre.
Ja. Cambiar de nombre. Ay, qué pesado. No, esto no. ¿Acaso vamos a estar reputado? Buenos días. Sí. ¿Quién es el A? Ay, Hay me alguien confundí. que se llama Ja. Ah, ¿Ah? Pues, Ya, un ratito, ¿ya? A ver. Ujú. Voy a poner tanto. Loco, zanahoria. Ya, un ratito, chicos, un ratito. No desesperen, no desesperen. Ya, para los que ingresaron recién, ¿me escuchan? sí. Yo sí, Miss. Sí, Miss. Santi. Santiago. Sí, me le escucho. Santiago. Miss. Miss, ¿me escucha? Sí. Ah, Santiago, ya. ¿cómo se llama el autor reconocido bajo el seudónimo del bibliotecario mendigo? Ricardo Palma. Yo dije Santiago. Pero Santiago. uy, pero dijo Santiago, Juan. Ah, la Juan. Empezaron. Bájale Juan, puntos. ¿qué pasó? ¿Qué cosa? Yo Me dije, escuché el nombre de que tenía que responder, así que lo respondí yo. no, Mm, los que ingresaron. Veamos, a ver, Esteban. no sabía nada, si no lo voy a decir. Esteban. Miss. Esteban. Se llama ahí. ¿Está Esteban? Sí estoy, Miss. ¿No me escucha? Pon tu nombre. Pero es Llama, que tu nombre es E, entonces no llama, sabe. Ricardo Palma es peruano, es colombiano o es inglés? yo, Miss. No, yo dije Esteban. Y le puedo Miss. robar. Esteban, Ricardo Palma es peruano, italiano, colombiano. Esteban, ¿Estás ahí? Me responde, pues. Esteban, ¿estás ahí? Esteban. Si no puede, lo puedo intentar responder yo. ¿Y qué? Puedo, Miss. Yo, Miss. Peruano, Miss. Es peruano. Ah, ya, pues sí, hijo. ¿Dónde estás? Que no te escucho. Listo. ¿Qué más habíamos dicho? Los que ingresamos temprano. ¿Qué más habíamos dicho de Ricardo Palma? Es Era un el dramático, costumbrista, tradicionalista, Ajá. Un un periodista, un político peruano. Claro, era peruano. Y no es que estaba buscando por Google qué era. Yo sé que no, Claro. yo sé que no has estado buscando en Google. Yo sé que toda esa información tú ya la conoces ya. ¿Sí o no, Juancito? Listo. Claro, me estaba buscando otro celular en Google. Listo, claro. No, nadie se ha dado cuenta, Juan. No te preocupes, nadie se ha dado cuenta. Ahora sí, ¿dónde está? Ricardo Palma Miss también fue un reconocido, Un reconocido que fue un reconocido escritor por sus relatos. tradiciones. Ay, no puedo compartir mi pantalla porque Sí, Miss. Entonces, espera un rato. Yo lo comparto. espérame, denme un segundo. Voy a guardar todo esto. Ya, a ver, vamos a ver si ahora sí se puede. No, no parece tampoco. Ujú. Ya.
Listo, ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí. Ya, toma, hija. Ya, ¿puedes observar? Sí, Miss. Listo. Sí. Lente, ya. Sí, Miss. Vamos a abrir. Listo. Él es el tradicionalista, famoso por sus tradiciones peruanas, tradiciones en salsa verde. Toma el celular aquí a mí. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Ricardo Ricardo. Palma. Ricardo Palma. Con apodo de bibliotecario mendigo. Como el bibliotecario mendigo, ¿verdad? Listo. Sí. ¿Qué podemos decir de este autor? Ahorita vamos a ver. A ver, sigamos. Es un escritor peruano. Toma, anota, por favor. Después voy a preguntar para colocarte tus puntos, ¿ya? Así que atento. Voy a preguntar esto y los videos que te mencioné al inicio, ¿ya? Es un escritor peruano y creador de un género entre el relato y la crónica, ¿ya? Nació en Lima el 7 de febrero de 1833. Fue hijo de una familia humilde. Su padre, Pedro Palma, y su madre, Dominga Soriano, por eso se llama Ricardo Palma Soriano, pero más conocido como Ricardo Palma nada más. ¿Listo? ¿Quién me está escribiendo? Ya, listo. En 1849 estudió en el Convictorio San Carlos, dirigido por Bartolomé Herrera. En 1849 escribió su primer drama teatral llamado El Hijo del Sol, pero nunca era su primer teatro escrito por él, pero nunca llegó a ser escenificado, es decir, nunca fue presentado o representado en un teatro, ¿me entiendes? Entonces, si en tu examen viene la pregunta, obra de Ricardo Palma que no llegó a ser representado en el teatro, ¿cuál es? El hijo El hijo del sol. El hijo del sol. Muy bien, ¿listo? En 1853 pasó a formar parte de la Armada Peruana, ya dentro de la vida militar como oficial tercero. Y en 1855 publicó su primer libro de versículos, al cual colocó como título Poesía. Este también tiene otra historia. Mira, su primer teatro lo ha escrito, pero no llegó a ser presentado. Su libro de versículos, Poesía, fue escrito por Ricardo Palma, pero se colocó el seudónimo de Manuel R. Palma, ¿ya? Y que estaba escrito dentro de poesías era, una recopilación, pues, ¿no? De poesías, pero que no utilizaba su nombre Ricardo, sino que utilizaba el de Manuel. ¿Por qué? Asumo que habría de repente estaba dirigido por el tema de la religión, sabes que la religión sobre todo no permitía pues el desarrollo del romanticismo, y si estamos hablando de la poesía, pues definitivamente algo tuvo que ver la religión ahí. En Chile escribe La Lira Americana. La Lira Americana es un libro que está compuesta por una recopilación, ¿ya?, de poesías del continente. ¿Cómo es que él viaja a través del continente? Es justamente pues cuando él forma parte de la Armada Peruana, ¿ya? Participó en muchísimas batallas y en cada una de ellas pues visitaba diferentes lugares y escribía poesías dirigidas a ciertos lugares, y esa recopilación la incluyó en su libro La Lira Americana. En 1800... Yo no tengo, tú debes tenerlo. Búscalo, hija. En tus juguetes creo que lo vi. En 1863 regresó al Perú. Si bien es cierto, Ricardo Palma fue exiliado de Perú, estuvo viviendo en Chile, es allí donde escribe La Lira Americana, pero después vuelve al Perú en 1863 y publicó Los Anales de la Inquisición de Lima,
¿no? Que como ya sabemos, pues los castigos de la Santa Inquisición no eran nada bonitos, ¿sí? ¿Has ido al Museo de la Santa Inquisición? No, pero vi un video. Ya, bueno, Yo tampoco fui. ya, sí, No. que no has ido, ahora que pase la pandemia, de repente sería una buena oportunidad. Formas serán, ni siquiera eran castigos, eran torturas, así como murió Tupac Amaru, ¿sabes cómo murió Tupac Amaru o no? Lo decapitaron. Lo decapitaron, Sí, lo decapitaron. orcas, ¿cómo se llama? ¿No? Que bajan y pum, le cortan el cuello también. O, bueno, los castigos eran ¿Y por qué los torturaban, Miss? porque probablemente pues no profesaban la religión o de repente había habían temas que no estaban de acuerdo. Recuerda que la literatura no se logró desarrollar del todo en un tiempo porque la religión no lo permitía. Por eso es que muchos de los autores utilizaban seudónimos para no ser identificados, ¿ya? Por miedo de repente a ser castigados, o ser de alguna manera sometidos a los castigos de la Santa Inquisición. Bien, Ricardo fue conocido también como el bibliotecario mendigo, pues como director, se hizo director de la Biblioteca Nacional a raíz de que cuando ocurre la guerra con Chile y se destruye la Biblioteca Nacional, él se encarga de buscar y de pedir a otros países también libros y tratar de alguna manera reconstruir la biblioteca. Y es por ello que es conocido o mencionado como director de la Biblioteca Nacional. Se encargó personalmente en solicitar libros por toda Lima para tratar de reponer las pérdidas acontecidas por la destrucción y saqueo de la Biblioteca Nacional durante la ocupación chilena. Como te dije, él es un autor reconocido por sus tradiciones, es un tradicionalista, ¿ya? Y la recopilación, la cantidad de tradiciones que él ha escrito, más o menos son 453 tradiciones cronológicamente dentro de la historia peruana. Es decir, si hablamos de tradiciones, son hechos reales que él ha ido narrando según las costumbres y las tradiciones que se daban en la Lima colonial de aquella época, ¿ya? 6 de ellas no me dijo nada. 6 de ellas se refieren al Imperio Incaico, 339 se refieren al Virreinato, 43 a la Emancipación, 49 se refiere a la República y 16 no se ubican en un periodo histórico preciso, pero seguramente se ha dado en el Perú en un momento determinado, pues, ¿no? Y si no se está precisando el periodo es porque de repente tiene algo que ver también con la religión. Bien, eso es en cuanto a los datos de este autor. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo siguiente. Atento, por favor. A ver. Está por aquí. Uh-huh. Listo. Uy, no aparece tan... Aquí está. Listo. Atentos, ¿ya? Atentos. Escuchen. Ay, no, voy a volver a compartir porque no lo he colocado. A ver, listo. Miss, ¿voy a dejar tarea? Sí. Listo. Ok. Uy, no, esto no es. Listo. Ya. Atento. Voy a preguntar después del video. Presentamos la biografía del tradicionalista Ricardo Palma.
Escritor peruano y creador de un género intermedio entre el relato y la crónica que renovó la prosa sudamericana, nació en Lima el 7 de febrero de 1833. Hijo de una familia humilde, sus padres fueron Pedro Palma y Dominga Soriano, peruanos provincianos y de condición popular. En 1849 estudió en el Convictorio de San Carlos, cuando era dirigido por el sacerdote y pensador tradicionalista Bartolomé Herrera. En este año escribió su primer drama teatral, El Hijo del Sol, que no llegó a ser representado. En 1853 pasa a formar parte del cuerpo político de la Armada peruana como oficial tercero, correspondiéndole prestar servicios en la goleta Libertad, el bergantín Almirante Guise, el transporte Rímac y el vapor Loa. En 1855 publica su primer libro de versículos titulado Poesía, donde utiliza el nombre de Manuel R. Palma, y en ese mismo año naufraga a bordo del moderno vapor Rímac, debiendo afrontar un agotador peregrinaje por el desierto antes de obtener ayuda, ganándose una honrosa recomendación por su conducta responsable. En 1857 fue separado momentáneamente del ejercicio de su cargo por haber secundado a la sublevación del general Manuel Ignacio de Vivanco contra el gobierno de Ramón Castilla, y el 23 de noviembre de 1860 contribuyó al frustrado asalto dirigido por José Gálvez Egusquiza, de quien Palma era partidario, a la casa del aún presidente Ramón Castilla, lo que determinó su autoexilio en Valparaíso, Chile. Durante su estadía en esta ciudad, prepara La Lira Americana, recopilación de poesías del continente. En 1863, luego de ser amnistiado, regresa al Perú, publicando Los Anales de la Inquisición de Lima, con lo que inicia su plenitud literaria. En 1866, participa en la guerra contra España, salvando de morir en la Torre de la Merced durante el combate del 2 de mayo y presenciando la muerte de José Gálvez, de quien era asistente. En 1867, interviene en la sublevación del coronel José Balta contra Manuel Ignacio Prado, hecho por el que es exiliado a Guayaquil, Ecuador. En el mismo año publica una serie de artículos periodísticos a modo de sátiras políticas, fiel a su estilo, llamada Congreso Constituyente, utilizando el seudónimo de Un Campanero. En 1868, ya con Balta como presidente, regresa al Perú y es nombrado su secretario particular, convirtiéndose, tiempo después, en senador por el departamento de Loreto. En 1872, tras el asesinato de José Balta, Palma se retiró de la política para dedicarse exclusivamente a la literatura. El mismo año publicó la primera serie de sus tradiciones peruanas, libro que narra de forma entretenida pequeños sucesos históricos en la historia del Perú, revitalizando el género literario de la tradición. En los años 1874 y 1875, publica la segunda y tercera serie respectivamente de sus famosas tradiciones peruanas. En 1876, se casa con la limeña Cristina Román, con quien tendría 6 hijos. En 1877, publica la cuarta serie de las tradiciones peruanas, además, su libro de poesías Verbos y Gerundios, y su ensayo Monteagudo y Sánchez Carrión, Páginas de la Historia de la Independencia, su última obra antes del desastre que vivió en la guerra con Chile. En 1878 fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia Española. En 1881, Palma ya era uno de los literatos más reconocidos del continente americano. Aún así, participó en la defensa de Lima, en particular en la batalla de Miraflores. El ejército chileno, dentro de la barbarie y ensañamiento con el que actuaron durante y después de la toma de Lima, incendiaron su casa ubicada en el balneario de Miraflores, ocasionando la irreparable pérdida de su valiosa biblioteca, con cerca de 4.000 volúmenes, además de su archivo epistolar y obras inéditas, como el manuscrito de su novela Los Marañones y sus memorias del gobierno de Balta. Palma nunca pudo superar tan dolorosa contingencia, por lo que nunca más intentaría escribir una novela. Como subsecretario honorario de la Biblioteca Nacional, redacta una nota de protesta por el saqueo indiscriminado de la Biblioteca Nacional por parte de la soldadesca chilena, enviándola a los Estados Unidos y publicada en muchos medios extranjeros. Por dicha acción, sería encarcelado en un barco chileno por 12 días, luego de los cuales fue liberado debido a la presión internacional ante tan abusiva decisión. En 1883, decepcionado, pensó en aceptar el ofrecimiento que le hizo el dueño del diario La Prensa de Buenos Aires para ejercer el cargo de redactor literario. Sin embargo, el presidente Miguel Iglesias, el 23 de octubre del mismo año, lo convenció para que aceptase la dirección de la Biblioteca Nacional del Perú, que se encontraba completamente destruida como consecuencia del incendio y saqueo ocasionado por las tropas chilenas. Su labor al frente de esta institución, donde contó con un presupuesto exiguo, fue verdaderamente encomiable, no dudando en utilizar su mencionado prestigio literario para solicitar a personalidades de diversas partes del mundo la donación
donación de libros. Ahora, todos lo conocerían con el apelativo con el que él mismo se autodenominó, el bibliotecario mendigo. Ese mismo año publica la quinta y sexta serie de sus tradiciones, así como sus tradiciones históricas sobre el conquistador Francisco de Carvajal, denominado el Demonio de los Andes. El 28 de julio de 1884, Ricardo Palma reabre la Biblioteca Nacional, dándole al país una señal de vitalidad en un tiempo de convalecencia y desmoralización. En 1888 fue severamente cuestionado por Manuel González Prada, adalid de la juventud y promotor radical de la renovación del país, quien ataca a Palma en el conocido discurso del Politeama, donde afirma que las tradiciones constituían una literatura servil, retrógrada y arcaizante. En realidad, se enfrentaron dos visiones distintas respecto del entendimiento de la sociedad peruana. Mientras González Prada desdeñaba el pasado y llamaba a la juventud peruana a realizar la necesaria renovación postguerra, Palma realzaba las virtudes históricas del pasado peruano como base para la reconstrucción nacional. Con el paso del tiempo, la juventud reconocería en Palma al mago creador de las tradiciones que siempre quiso ser. En 1889 publica Ropa Vieja, séptima serie de sus famosas tradiciones. En 1890, con motivo de la colocación de la primera piedra del monumento al libertador San Martín, escribe su poema A San Martín, criticando el derecho de conquista y la barbarie que había levantado Chile en la América del Libertador, obra que fue duramente criticada mediante una nota de protesta del gobierno chileno por considerarlo ofensivo. En 1891 publica su octava y última serie de las tradiciones, llamada Ropa Polillada, mientras que al año siguiente, en 1892, publica Filigranas, Aguinaldo a mis amigos, el que sería su último poemario. En 1901 empieza la creación de sus tradiciones en salsa verde, compuesta de 18 narraciones, en las cuales describe una serie de relatos en un tono más procaz y obsceno, obra que decide no publicar con el fin de evitar su censura. Dicha obra llegaría recién a ser publicada 72 años después, en 1973. Finalmente, en 1906, publica Mis últimas tradiciones peruanas y Cachivachería, y en 1910, Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, finalizando así su extraordinaria obra, tan admirada por su estilo, por peruanos como por todos los extranjeros que lo conocieron. En febrero de 1912, luego de 29 años bajo la dirección de la Biblioteca Nacional, renuncia al cargo por discrepancias con el gobierno, que nombra en su lugar al escritor Manuel González Prada, su antiguo adversario. El 11 de marzo de ese mismo año, un grupo de intelectuales y amigos le ofrece un gran homenaje en el Teatro Municipal, a lo que González Prada reacciona atacando la gestión de su predecesor en una nota informativa acerca de la Biblioteca Nacional, lo que motivó también la respuesta de Palma en su folleto Apuntes para la Historia de la Biblioteca de Lima, donde hace un recuento de su labor frente a dicha institución. Alejado de su labor como bibliotecario y convertido en el patriarca de las letras peruanas, Palma se retiró a vivir a su casa en el balneario de Miraflores, donde pasó los últimos años de su vida, recibiendo a jóvenes literatos de todo el mundo atraídos por aquel maestro de las letras y su infatigable amor por los libros. El 6 de octubre de 1919, muere a los 86 años, rodeado de sus hijos y nietos, siendo enterrado con honras fúnebres correspondientes a ministro de Estado, declarándose duelo nacional. Actualmente, debido a su importancia en la historia política y literaria del Perú, su casa ha sido convertida en un museo. Ricardo Palma se ha convertido en la imagen de la incansable búsqueda de la identidad nacional. Su estilo picaresco y sencillo al narrar sus tradiciones representan un legado de la historia que él quiso rescatar. De ahí se explica su desesperación y anhelo por la recuperación de los libros del Perú, saqueados durante la guerra. Palma es, pues, tal como José de la Riva Agüero lo definió, como nadie y antes que nadie, encarnación legítima del espíritu de nuestra patria. Qué silencio. ¿Cómo? Listo. A ver, si has estado atento. Como has podido observar, Ricardo Palma ha utilizado varios seudónimos, ¿no es cierto? Uno de ellos, como te comentaba, por ejemplo, era en su obra de versículos, poesía, había utilizado Manuel R. Palma, ¿verdad? A ver, y en el de el Congreso Constituyente, ¿qué seudónimo utilizó? Lo dijeron en el video. ¿Me podría repetir su pregunta?
en el Congreso Constituyente, su obra, el Congreso Constituyente, ¿qué seudónimo utilizó Palma? Un campero. Un campero, muy bien. Ahí está, un campero. En Mitani, ¿dónde está Mitani? Listo. ¿En qué año se reabre la Biblioteca Nacional? 1988. 1988. No. 1989. 86. No. No, no era el 86. ¿En qué año Ricardo Palma reabre la Biblioteca Nacional? En 1883. 3, Uno más, Mitani, uno más. 4. Ya, en 1884. 1884. ¿Por qué por construir la biblioteca? ¿Qué había pasado con la Biblioteca Nacional? Una Habían- guerra. Lo habían La guerra quemado con por la Chile. tropa Bien chilena. incendiado. Destruida en la guerra con Chile. En la guerra con Ajá. Chile. Saquearon las bibliotecas. ¿Verdad? En voz de protesta, pues se envía un documento. ¿Y qué pasó cuando él envía ese documento? Dijeron que cosa más, la tropa chilena lo consideraba como ofensivo, o sea. ¿Lo enviaron cuánto tiempo? 12 días. Eso, durante 73 años. ¿Ah? Durante 12 días, 70 No, años. 73 12 años días. es el tiempo que no se ya, el publicó. tiempo de- ¿sabes? 6 años. 12 días. 12 días. Fue publicado. Muy bien. La tarea es hacerme un resumen de la obra que vamos a ver a continuación. Es una obra chiquita, ¿ya? Es Don Dimas de Tijereta. ¿Listo? ¿Se lo puede hacer por Word? Sí, no hay problema. Ah, ok. ¿Listo? Ya que la práctica no tiene lectura, eso por lo menos. Espérame un ratito. Aquí está. Yo lo voy a hacer en PowerPoint. Qué bueno. Entendí. No, es un mapa con, es un esquema. Ya, pero, a ver, un PowerPoint, no, yo creo que mejor sería un Word. Un Word, Claro. claro. Sí, Miss, entonces un Word. Ya, listo. Uy, a ver, espérate. Ya empezó la clase con el profesor Stuart. ¿Ya comenzó? Sí, ya nos pasamos. Sí, Ya, Oh, ya. no. video a la plataforma dura 4 minutos. Es muy gracioso. Ya, ¿Cómo se llama el video, Miss? un hombre que se cree muy sabio, muy inteligente, ¿Cómo se llama, Miss? ¿Don Dimas? Va a pasar el link por el grupo. vende su alma al diablo, pero él le llama alma a una prenda y no, Le llama alma una prenda. entonces gana al diablo en ese juicio. Ya lo voy Ah, ya. a hacer y me lo presento. ¿Listo, chicos? Nos vemos la Ok, Miss. cosecha. Ok. Adiós, Miss. Adiós. Adiós, Miss.